Muy bendecidos todos aquellos que tienen la oportunidad de oír este mensaje a través de este servidor Ventura Peña. Quiero continuar la exposición de la palabra de Dios. Quiero empezar y hablar de la cruz de Cristo. Cuando hablamos de la cruz de Cristo, muchos piensan en el madero, pero no es madero, es su cuerpo, son sus padecimientos, es su copa que se rebosó. Es por eso que vamos a abrir el libro en Juan 12:31, que dice: ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. 32 dice: y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. 33, y decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir, y era muerte de cruz. Le respondió la gente: nosotros hemos oído de la ley que el Cristo permanecerá para siempre. ¿Cómo pues dices tú que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado? ¿Quién es este Hijo del Hombre? Esas eran las respuestas de aquellos que oyeron estas palabras. Entonces vamos a hacer el análisis. A partir de este texto, pues, dice: ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. ¿Quién es el príncipe de este mundo? Adán. ¿Y por qué Jesús dice y yo? Porque él es el segundo Adán. El primer Adán, hombre terrenal. Ahora, Adán duró 930 años y murió. Pero viene Cristo y viene Jesús. Cristo en el espíritu, Jesús en la carne. Es por eso que Jesús en la carne dice: y yo, si fuere levantado de la tierra, todos atraeré a mí mismo. Entonces, el primer hombre pecó y todos pecamos. Es por eso que Jesús, siendo Adán, siendo el primer Adán, porque se trata del cuerpo para condenar el pecado en la carne. Es por eso que el primer Adán muere en la cruz. Es resucitado por Jesucristo, que es la vida, es el espíritu. El Hijo no nace, el Hijo viene desde lo alto. Fue que ungió al cuerpo, a Jesús, para morar en él. Es por eso que ahí tenemos, en Jesús está el primer Adán en la carne y el segundo Adán, espíritu vivificante. En 1 Corintios 15:45 dice: así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, el postrer Adán, espíritu vivificante. Ahora nos preguntamos: ¿quién murió en la cruz? Adán. El príncipe de este mundo fue el que murió en la cruz. Claro, en representación de Jesús en la carne. Por eso Jesús dijo: el mundo no me verá más. Fue consumado. Ahora, lo que quedó sobre todo el nombre fue su nombre, Jesús. Ahora vamos a ver con detalle cuál es el pecado del hombre y su condenación. ¿Por qué el hombre es condenado? Lo vamos a ver en Romanos 5:12 dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, ese hombre es el primer Adán. Él solo pecó y todos pecamos. Entonces viene la acción de Cristo en la cruz. Así la muerte pasó por todos los hombres, por cuanto todos pecaron. ¿Cómo lo ven? La muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Estábamos destituidos de la gloria de Dios. Cuando Cristo muere, nos consigue el mundo todos destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:23.
Entonces, estando destituidos de la gloria de Dios, morimos todos. En segunda de Corintios, quise decir, 5:14 dice que el amor de Cristo nos constriñe de que si uno murió, todos morimos. Entonces nos llevó a la cruz como es el primer Adán y el segundo Adán. El primer Adán, él solo pecó y todos pecamos. El primer Adán y el segundo Adán nos atrajo a sí mismo. Ya vimos que empezando, dice que a todos atraeré a mí mismo si fuere levantado de la tierra. Entonces Jesús nos llevó todo a la cruz y nos mató de forma espiritual, como se originó el pecado de forma espiritual por la desobediencia. Así de forma espiritual nos llevó a la cruz y pagamos la deuda. Porque el que dio la vida fue él solo, pero todos morimos de forma espiritual como se originó el pecado. Entonces, lo que es verdad en cuanto a Adán, hombre terrenal, que nos hizo pecar todo, es verdad en cuanto a Cristo. Nos mató a todos, pero creyendo en la obra de Dios en la cruz, de que fue su muerte bajo el sepulcro y resucitó al tercer día. Creer en esa obra, nos libramos de esa muerte, porque la paga del pecado es muerte. Romanos 6:23. Esto es el Evangelio eterno, hablar del poder de Dios en base a la cruz, ¿verdad? Porque hablar del Evangelio es poder de Dios. Ya de forma espiritual, el mundo ya pasó por juicio. Muchos están esperando juicio al mundo, pero ya el mundo ya fue condenado. El que no ha creído ya ha sido condenado por la obra que se hizo en la cruz. Falta es creer para salir de esa condenación. En Romanos 8:1 dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Entonces, ¿de qué condenación está esclavizado el hombre? Lo vamos a ver en Romanos, en el mismo capítulo 8, lo vamos a ver en el versículo 39, que dice: ni lo alto, ni lo profundo, ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces la condenación es estar separado de Dios, como lo dice acá. Ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo. ¿Por qué? Porque no hay nada que nos detenga de ser libre. Vamos a retroceder al versículo 38, dice: por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir nos separarán de Dios. Porque ese el amor que Dios deposita en cada creyente, en cada aquel que logra creer en la obra de Dios, que es estar en Cristo Jesús. El mundo para Dios no existe porque ya fue enjuiciado. Dios está viendo su linaje a través de su Hijo acá en la tierra, de llevar al hombre a su reino, como lo dice Colosenses 1:13, dice que nos trasladó de la potestad de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Entonces ya todo está consumado. La obra de Dios no dejó nada pendiente por hacer. Solamente tenemos que entender las Escrituras y que nos conduzcan a la verdad. Recibir el Espíritu de vida de Dios, que es el que nos revela a toda verdad, para tener estabilidad. La estabilidad es importante en base al conocimiento que podamos tener, porque el que tiene estabilidad es espiritual. Él está viendo todas las cosas de forma espiritual y eso lo estabiliza
a no andar afanado en esta tierra. Tenemos que andar como lo éramos antes. Pertenecíamos al mundo, pero todo era normal. Todo lo que salía de adentro hacia afuera era normal porque éramos pecadores, igualito. Tenemos que andar en esta vida de una forma normal en la nueva naturaleza que ya tenemos, la nueva vida, una nueva creación, una regeneración de vida. Y estamos llamados a la reconciliación. Todo eso es el Evangelio eterno de Dios. En este mundo hay tres tipos de hombres, incluyendo las mujeres. Tenemos al hombre natural. El hombre natural es enemigo de Dios y él no puede someterse a la ley de Dios. No puede. Entonces tiene que tener la misericordia de Dios cuando somos llamados. Dios pone en él el querer como el hacer, de poder ver la luz de Dios por primera vez y nacer de nuevo. Eso lo hace solo Dios. El hombre no tiene esa habilidad, está inhabilitado de dar vida. Entonces el hombre natural tiene que darle discernimiento a la palabra de Dios y él no puede discernir la palabra. Entonces tenemos el segundo hombre, es el hombre carnal. El hombre carnal nace de nuevo, es un hermano, es un hijo de Dios y coheredero en Cristo, pero él no deja las cosas de este mundo. Él anda en una búsqueda. Él cree en el ayuno, vigilias, aceites, programas, canta, danza y está en un afán todo el tiempo porque él es carnal, pero él es salvo porque él nació de nuevo, pero no disfruta de como disfruta el hombre espiritual, que el hombre espiritual no hace nada de esas cosas, pero anda en la unidad de la fe y en la unidad del espíritu, y el ver todas las cosas es de forma espiritual. Ver no es con los ojos naturales. El que ve con los ojos naturales es el hombre carnal, pero el hombre espiritual, él ve las cosas de Dios que son espirituales con el entendimiento. Entender a Dios es ver donde Dios ve. Ese es el Evangelio eterno que se manifiesta a través de que todo aquel que cree en Él, ¿verdad?, no se pierda más, tenga vida eterna. Entonces el espiritual ya ve todas esas cosas de forma espiritual. Bueno, agradecido con Dios y le pido y ruego por aquellos que en verdad todavía andan en tinieblas, desconocen la verdad porque pues ellos creen estar cerca de Dios creyendo en los dones, y tener dones no significa nada. Hay algo mejor que tener dones, es el amor de Dios. El amor de Dios cubre multitud de pecados. El amor de Dios, podemos estar cumpliendo toda la ley sin tener dones, porque los dones no significan nada. Tienen su valor, pero no es lo que Dios quiere. Entonces, yo ruego por aquellos, ¿verdad?, que aún andan en tinieblas, de ver la verdad, y yo ruego por ellos de que vean la verdadera luz de ser salvo y de gozarnos en el reino de Dios, que es gozo y paz en el Espíritu. Bueno, bendiciones para todos, hasta una nueva edición.